Amigos de Mundo 40, en esta ocasión tenemos oportunidad de conversar en la entrevista con Jorge Ramón Rizo, con un buen amigo de esta casa de comunicación, el diputado Francisco Garrido, a quien en primer lugar le agradezco infinitamente el que acepte las cámaras y micrófonos de Mundo 40 para sostener esta conversación. Diputado, bienvenido, gracias por aceptar. Gracias, Jorge. A tus órdenes. Pues importante hablar de lo que recientemente sucedió en el último periodo ordinario de sesiones del Pleno Legislativo Veracruzano, en donde pues por fin se obtiene una reforma integral para sacar la nueva ley de fiscalización superior en el estado de Veracruz, que es, tengo entendido, un hito a nivel nacional. Platícanos, por favor. Sí, es el primer estado a nivel nacional y es un trabajo bien importante porque fue un trabajo de la comisión. Nosotros desde que tuvimos la oportunidad de llegar al Congreso, escuchamos muchas voces, reclamos sociales de los sectores empresariales, de los sectores que generan divisas para el Estado, y nos decían con mucha contundencia: es increíble que quien tiene la responsabilidad de manejar recursos públicos no tenga manera de rendir cuentas de forma inmediata y los procesos de fiscalización sean totalmente largos, que tengan muchas salidas en ese proceso para poder solventar y que no puedan enfrentar de manera inmediata la fiscalización. Entonces comentamos con la comisión que sería importante poder trabajar una ley de fiscalización que acortara los tiempos de la entrega de la cuenta pública, que pudiera tener mayores condiciones para poder hacer una fiscalización más profesional, más eficiente, para poder tener un ORFIS que no nos requiriera de la aprobación del Pleno para poder intervenir en alguna queja de algún edil o de algún funcionario público. Y bueno, pues la comisión lo tomó a bien y comenzamos desde hace casi 2 años, Jorge, a construir esta nueva ley de fiscalización, que primero tenía que pasar por la fase de una reforma de carácter constitucional. Esa reforma de carácter constitucional la propusimos en el Congreso y logró la aprobación de todo el Pleno del Congreso, de todos los partidos políticos, la respaldaron y obviamente tenía que ir a un segundo periodo ordinario. Lo volvimos a proponer y de la mano estábamos trabajando ya el proyecto de ley de fiscalización, que fue votado la semana pasada también por la mayoría del Congreso del Estado. Y en este sentido se integra ya lo que se denomina oficialmente el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz. ¿En qué consiste este sistema del que se habla en el dictamen? Bueno, consiste en varias cosas. Primero, de alguna forma se refuerzan muchos temas que estaban abiertos para la fiscalización oportuna. El órgano de fiscalización batallaba con temas que muy pronto también a nivel constitucional federal se van a modificar. Había 2 principios, la posterioridad y la anualidad. Esto quiere decir que en el ejercicio ni el Congreso ni el órgano de fiscalización podían intervenir ninguna tesorería, ninguna secretaría, y hoy a partir de estas propuestas ya se va a poder de alguna manera hacer ese ejercicio de auditoría inmediata en tiempo real, que va de la mano también con un proceso muy importante que de alguna manera se publicó ya desde hace algunos años, que era el tema de armonización, que quiere decir que tienes que llevar tus cuentas públicas en tiempo real, sistematizadas y además vinculadas con todas las páginas de acceso a la información. Luego, otro tema bien importante en los temas de carácter municipal. El responsable directo de la obra pública siempre es el director de obras públicas. Él no era parte de la Comisión de Hacienda Municipal. Con estas reformas hoy ya logramos precisamente que el director de obras públicas también sea solidario, obligado en los temas de la Comisión de Hacienda, y los despachos de contaduría, que de alguna manera no se hacían responsables al 100% de sus auditorías, a partir de esta ley tendrán que ser corresponsables de lo que están de alguna manera auditando y tendrán también que estar bajo el escrutinio del Congreso y del órgano de fiscalización. Adicionalmente, las cuentas públicas que actualmente se entregan en el mes de mayo, a partir de esta publicación de la ley, se entregarán para los ayuntamientos en el mes de enero y para el Ejecutivo del Estado en el mes de marzo, y concluye el proceso en el mes de octubre. Todos estos procedimientos que finalmente se logran modificar van directamente ligados, diputado, a un concepto que el presidente Peña enarboló para hacer una ley anticorrupción en el país, y que finalmente es también un clamor ciudadano, el hecho precisamente de buscar que las cuentas sean claras, que los dineros públicos se inviertan adecuadamente y que finalmente haya beneficio social para la población. Creo que con esto se pone en ruta todo ello, diputado. Así es, de alguna manera el tema de la corrupción lastimosamente es un tema milenario.
no es un tema que se genere en el país, pero sí es un tema que en los últimos años en México y en Veracruz se ha agudizado y que habría que de alguna forma responderle a los reclamos de la ciudadanía, y este Sistema Nacional Anticorrupción cubre perfectamente pues todos estos temas de corrupción, de opacidad, de falta de rendición de cuentas. Estamos esperando la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. A nosotros nos hicieron el favor de invitarnos a la promulgación en el Palacio Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí nosotros como comisión decidimos que en lo que salía la ley general en el Congreso de la Unión, pues mejor íbamos avanzando con todos estos datos que ya estaban a la mano, que los habíamos compartido incluso con el Auditor Superior de la Federación, con el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión, y los adecuamos y los plasmamos ya en esta ley que aprobamos la semana pasada. Por lo tanto, Veracruz está a la vanguardia, y en el momento que la ley general sea publicada, bueno, pues nada más se adecuarán algunas cosas, porque nosotros ya tenemos prácticamente todos los temas incorporados en esta nueva ley, y va a servir precisamente para hacer una rendición de cuentas más precisas. Yo digo que cada día se está profesionalizando más el servicio público, porque en el caso de los alcaldes, cuando llegan en el 2014, se encuentran con una reglamentación para los recursos federalizados, que son el 95% de sus ingresos, muy distinto a lo que ellos tenían planeado cuando llegan a una elección y cuando prometen obras y acciones como parte de una campaña, y ya en pleno ejercicio resulta que los recursos federalizados, en una situación de combate a la pobreza, se enfocan precisamente a temas específicos de los cuales ellos ya no pueden invertir un peso solamente más que en los temas que están reglamentados. Y esto finalmente también acallará paulatinamente voces, diputado, que recurrentemente señala pues lo corto que se quedan muchas veces las acciones de fiscalización, de lucha contra la corrupción, porque finalmente todas estas medidas acallarán paulatinamente voces en la medida que éstas se vayan llevando a la práctica. Yo creo que nuestra gran responsabilidad como legisladores es de alguna manera ir poco a poco recobrando la confianza que sin duda alguna tenemos perdida por la sociedad, pero si no intentábamos hacer este tipo de ejercicios, la gente no iba a confiar nunca en nosotros. Hoy lo que tenemos que decir, y tenemos que decirlo muy puntualmente, a pesar de que a nivel nacional Veracruz ha sido muy golpeado con los temas de la Auditoría Superior de la Federación, es que somos el único estado que ha logrado reformar su constitución en materia de fiscalización, y somos el único estado del país que hoy tenemos una nueva ley de fiscalización que va a servir precisamente para cerrarle los espacios a la opacidad y a la corrupción. Es muy importante este punto al que te refieres, porque precisamente hoy quisiera que nos compartieras el estatus en el que se encuentran al menos los aspectos que están al alcance de la comisión que presides, la Comisión de Vigilancia. ¿Cómo están actualmente los estados de auditoría de parte de los órganos a los que tiene acceso la comisión a tu cargo, y que finalmente van directamente relacionados con las auditorías que practica tanto el ORFIS como Auditoría Superior de la Federación? ¿Cómo estamos en esa materia, diputado? ¿Cuál es la realidad en ese tema? Porque de momento algunos medios de comunicación exageramos algunos temas y en otros no estamos suficientemente informados acerca de los mismos. Sí, bueno, es una pregunta bien importante. Hemos hecho muchas cosas vinculadas con la Auditoría Superior de la Federación. De alguna manera, desde que llegamos a la comisión, también encontramos un rezago en cuanto a denuncias que estaban presentadas en la Procuraduría, ahora Fiscalía, del 2008 al 2012, y platicamos con el entonces procurador, ahora fiscal, y le manifestamos como comisión que era necesario ya darle salida a esas denuncias, que era demasiado tiempo y que cualquier otro tipo de tema hubiera sido resuelto de inmediato, y esto llevaba años sin resolverse. Hay buena comunicación, buena voluntad, incluso propusimos la coadyuvancia en las denuncias, la comisión me propuso a mí como coadyuvante en todas las denuncias, el fiscal lo aceptó de manera muy profesional, y hasta hoy lleva detenidos cerca de 25 ex servidores públicos de las cuentas públicas 2008 al 2012. Comentan en algunos casos que no son a lo mejor los tiburones que se esperaban, que eran los pescados. Bueno, son las personas que estaban denunciadas. Nosotros no podemos inventar denuncias. Esto no es por consigna, ni es por un tema de carácter político, es un tema muy profesional. Lo que sí queríamos era ya terminar con ese rezago, y vamos muy avanzados. Yo creo que vamos un 80% de concluir ese rezago que se tenía. Luego, en el tema de los recursos federalizados,
Se había de alguna manera venido manejando temas de las cuentas públicas 2008-2012. Hace unos días el gobernador anunció que se había concluido esa etapa ante la Auditoría Superior de la Federación y ante la Procuraduría General de la República. Se logró hacer la solventación. De alguna manera creo que hubo un momento ahí en donde no se hizo lo que se tenía que hacer de manera eficiente, pero hoy es bien complicado, Jorge, agarrar un dinero y operarlo y llevártelo sin rendir cuentas. Eso no puede pasar, y menos en esas cifras y esas cantidades. Ese proceso ha quedado concluido hasta la cuenta 2012. La Auditoría Superior de la Federación ha estado de acuerdo ya en todo lo que se solventó, está totalmente resuelto el tema, y ahora vendrán los temas de las demás cuentas públicas que se tendrán que ir solventando. Por ejemplo, en el caso de la 2013, el Contralor ha estado platicando con nosotros, lleva un 80% de avance en la solventación, y creo que en ese tema vamos avanzando. Se lastimó mucho a Veracruz con desinformación, porque Veracruz recibe demasiados fondos federalizados, el Estado recibe muchos fondos federalizados, y a veces los tiempos de la fiscalización y las observaciones que se hacen en materia de fiscalización, pues por cualquier detalle brincan en una auditoría, pero eso no quiere decir que se estén robando el dinero. Es un tema que se tiene que solventar, que se tiene que comprobar en qué se gastó, en qué fondo se aplicó, cómo se aplicó y en qué tiempo se aplicó, y se resuelve. Sin embargo, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de que se siga cumpliendo en la parte que nos corresponde y en el tiempo que nos queda en el Congreso con las cuentas públicas a nivel federal que se tienen que solventar. ¿Habrá condiciones, diputado? Esta pregunta tiene que estar ligada necesariamente a los procesos políticos que se avecinan. Estamos de cara a una recta final de administración estatal, estamos de cara a un bullicio político que se generará en partidos políticos, y ahora con la figura de candidatos independientes, pues será todavía mucho mayor seguramente el cúmulo de voces que estarán seguramente hablando de estos temas. ¿Hay riesgo de que se politicen los temas de la cuenta pública, los temas de combate a la corrupción, los temas en los que eventualmente intervenga Auditoría Superior de la Federación o el propio ORFIS? Bueno, yo creo en una tesis, y ahora que ya llevas un tiempo en la comisión y que te vas documentando, que el día que logremos que los temas de cuenta pública estén separados de los temas políticos, habremos avanzado muchísimo. Porque el problema de los temas de la cuenta pública es que durante todo este tiempo donde no hay campañas electorales, a nadie le preocupa, nadie habla de los temas. Previo a una elección o en una elección salen a relucir todos los temas de las cuentas públicas. Si por ejemplo el Estado opera 100,000 millones, pues a lo mejor en su solventación va poco a poco haciendo lo que es la comprobación, que tiene incluso hasta el último día del mes de diciembre, pero en febrero ya se están dando algunos resultados. Pues puede ser que los resultados que ellos tengan no coincidan con lo que se va cerrando. Por ejemplo, nosotros tenemos tiempos distintos para la entrega de resultados. Aquí en el Congreso del Estado, en el mes de enero, el último día del mes de enero, ya está dictaminada, aprobada la cuenta pública del ejercicio. Y en el Congreso de la Unión es hasta febrero o marzo que reciben los informes. Por lo tanto, tal vez cuando los informes de la Auditoría Superior todavía ni siquiera comienzan a realizarse, nosotros ya en la cuenta pública ya tenemos resueltos muchos temas. Pero el gran asunto es que pues sí es un tema de carácter electoral que puede servir. Yo insisto que el día que profesionalicemos el tema de la cuenta pública y que le saquemos todos los temas de carácter político, independientemente de que lo que exista está cualquiera de los militantes o de los diputados en su derecho de poder manifestar, yo creo que ahí funcionaríamos mucho mejor si lo hacemos así, pero pues tiene que ver con política y entendemos precisamente esos fenómenos, ¿no? Muy bien, pues yo le quiero agradecer infinitamente al diputado Francisco Garrido estos minutos que nos concede en su agenda para platicar de estos temas que me parecen de la mayor relevancia para que usted, amigo que nos sigue a través de sus pantallas, esté enterado e informado de parte de los protagonistas de estos sucesos, de hechos que realmente son verídicos por parte de las voces que finalmente están debidamente documentadas para hablar de los temas. Yo le agradezco infinitamente al diputado esta entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.